Esta es la realidad. Entonces, la Asamblea no ha legislado. La Asamblea no fiscaliza, no logra hacer una fiscalización seria, porque hay intereses de los grupos ahí para sacar alguna tajada, proteger a algún prófugo, proteger alguna otra situación o tener algún pedacito de poder. Y la Asamblea, esta Asamblea, ni siquiera ha podido abrir la puerta al debate sobre estas preguntas, Ujú. sobre las 8 preguntas. La Asamblea debió haber sido el foro donde se debatan estas preguntas. Todos los días un espacio de discusión Así pública es. y nos plantean como solución que la reducción de asambleístas va a mejorar la calidad de la asamblea. Disculpen, con todo el respeto que se merece, yo procuro ser muy respetuoso en mis expresiones, pero nos están viendo la cara de pendejos. Así es. Disculpen. ¿Ya? Así es. ¿Cómo nos van a creer, convencer de que un menor número de asambleístas van a ser mejores asambleístas? Los que tenemos algo de memoria, recordamos esos congresos nacionales con 57, Claro, 60, eran 70 pocos y era un relajo. y era un relajo. Ya alguien gritaba, y todo el mundo se va a acordar de quién estoy hablando, Sí, claro. ese grito, ven para mearte, ese Sí, era el sí, sí. argumento que utilizaba. Así O le es. caían a otros con argumentos contundentes, a cenicerazos, o Ujú. sacaban pistolas. El número de asambleístas no resuelve el problema. Y lo gravísimo de esta pregunta es que al reducir el número de asambleístas, afectan a las provincias pequeñas, Ujú. afectan a muchas provincias. Hay provincias que pierden un número sustantivo de asambleístas. Por ejemplo, el Oro, de Ujú. 5 a 3. Por ejemplo, los ríos, de 6 a 4. Las provincias amazónicas se quedan con uno. Los migrantes también. Carchi se queda con uno. Migrantes seguramente con uno. Bolívar, uno. O sea, ¿qué es lo que está haciendo? Fortaleciendo el centralismo. ¿Por La qué Corte digo no debió esto? rechazar eso, Alberto, no. Guayas perdería un asambleísta, Pichincha dos, pero entre los dos ya hacen mayoría, Ujú. ya hacen un número potente. Y además se duplica el número de asambleístas Nacionales. nacionales, más que se duplica, pasa de 15 a 34. Y es la experiencia, no es que estoy especulando, es la realidad que hemos vivido en el Ecuador. ¿De dónde vienen los asambleístas nacionales? De las ciudades más grandes, porque son más conocidos. Puede Ujú. que haya una persona que vive en Quito, en Guayaquil y nació en Loja, pero ese es Ya hizo vida en elegido Quito y Guayaquil. porque hizo su vida en Quito y Ujú. Guayaquil. Se sigue fortaleciendo ese bicentralismo, se margina el resto de provincias. Va a haber un mayor abandono de las provincias. Y alguien dirá en Quito y Guayaquil, bueno, las provincias. Pero si la gente se siente abandonada, va a seguir la Peor, migración hacia las grandes ciudades. peor. Cuando lo que hay es que hacer, garantizar algo que planteamos en Montecristi, la Redistribución. equidad democrática Así es. regional. Pero hay un asunto perverso en todo esto. ¿Quién vaya a votar sí? No espere que los asambleístas actuales se van a su casa, se quedan hasta el año 2025, Claro. pero con una Asamblea Nacional debilitada, que le ayuda al presidente de la República, que lo que quiere es minimizar las capacidades de control y fiscalización de esta muy mala Asamblea para que a él no le pase nada. Y hablamos de la pregunta 5. Ujú. Se queda protegido porque no se cambian las autoridades de control y en esta pregunta también porque la Asamblea se está debilitando. ¿Y eso conduce a qué? A más hiperpresidencialismo. Mm. Guillermo Lazo se llenaba la boca en contra del hiperpresidencialismo Claro, de y lo que Correa. está haciendo es ahondando las tendencias centralistas y presidencialistas. Esta pregunta es totalmente regresiva, incluso en derechos, Alberto. ¿La Corte no tenía que haberse dado cuenta de esto? Le consulto. Sostengo yo, sostengo yo. Yo no entiendo qué pasó en la Corte Constitucional. Ujú. ¿Qué tomaron ese día? ¿Qué bebieron ese día o qué fumaron ese día? Que se Porque metieron estos pobres la otra pregunta, la número 4, de los ¿ya? movimientos. La que reduce los movimientos políticos, es innecesaria. Primero, que el número no garantiza la calidad. Ya es, claro, está A clarísimo. nosotros no nos interesa tener más o menos, lo que nos interesa es movimientos políticos y partidos políticos de calidad. Ujú. Si el Consejo Nacional Electoral cumpliera con sus funciones, artículo 322 de la Ley Orgánica de Elecciones y Organizaciones Políticas, el Código de la Democracia, no habría necesidad de esta consulta, porque esta consulta no necesita ni siquiera una reforma legal, ¿ya? Y en este escenario, el asunto pudo haberse resuelto con otro tipo de preguntas. Por ejemplo, que se consulte al pueblo ecuatoriano si está de acuerdo que quien haya llegado electo a alguna dignidad, alcaldía, prefectura, asamblea, por un partido político,
estando en funciones, se desafilia, no pueda reelegirse. Perfecto, yo planteaba eso y yo decía que lo saquen incluso de la Asamblea. No, yo no plantearía eso, porque uno puede decir yo voto con mi conciencia, Claro. ¿ya? Pero que no pueda ser reelecto inmediatamente. Y luego complementaría la figura, que para ser candidato o candidata deba haber militado al menos 3 años en algún partido político. Así es. Entonces vamos fortaleciendo los partidos y los movimientos políticos. Y de paso se pudo haber preguntado al pueblo ecuatoriano, con un cambio en la Constitución, que haya segunda vuelta para prefectos y alcaldes. Sería fantástico. ¿Cómo sería esa dinámica? ¿Cómo lograríamos? Los que llegan el primero y el segundo puesto pasan a una segunda vuelta. O Igual la que segunda vuelta presidencial, si es que existe. exactamente los mismos números. Ah, ¿ya? no, es Si elecciones algún aparte. candidato o candidata obtiene 40% y 10 puntos de diferencia sobre el que le sigue, automáticamente es electo. Así tendríamos varias ventajas. Primero, que serían gente que llega con mucho más legitimidad. Segundo, una ventaja no menor, luego de haber visto los debates, serían debates de entre solo 2 personas. Claro. Mucho más largos, mucho más detenidos, Claro. mucho más profundos. Varias jornadas para que la gente conozca quiénes van a ser. E inclusive se podría ir pensando si es o no conveniente, es un tema a discutir, Ya. que en la segunda vuelta, para presidentes, alcaldes o prefectos, en este caso hipotético, se elijan los miembros del Congreso Nacional, de la Asamblea Nacional, el del Consejo Municipal. En la prefectura ya no hay Ok, consejero. así es. Entonces, estas son algunas ideas. Si queríamos mejorar la democracia, esto es lo que había que hacer. Hace Y no plantear lo sentido que hace el presidente.